Finver, tu canal de finanzas e inversiones. Hoy les traigo un tema muy importante, creo que es algo realmente de lo que se está hablando muy poco y sin embargo va a tener un impacto en la economía mundial, en el balance de poderes, y es que el 9 de junio de este año 2024 Arabia Saudita decidió no renovar un acuerdo histórico que tenía firmado con los Estados Unidos, mediante el cual desde el año 1974 toda la venta y de exportaciones de petróleo saudí, y también después se incluyó al resto de los países del OPEC, se haría exclusivamente en dólares. Vamos a analizar un poco qué repercusiones puede tener esta decisión y ya les digo, les traigo mucha información que espero que sea de utilidad. Recuerden, el contenido del canal Ecofinver siempre tiene la intención de servir con fines educativos. Todos los criterios que yo pongo a vuestra consideración son sobre todo para que ustedes sean capaces de tomar sus mejores decisiones. Vamos a repasar un poco lo que es el valor del dinero y qué elementos deciden que una moneda tenga más valor que otra. Sencillamente, el valor del dinero se respalda contra la capacidad de compra que tenga esa moneda. Y esas capacidades de compra en el mundo hoy que estamos viviendo sería lo que produzca cada país. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, entiéndase que es un país que exporta muchos electrodomésticos. Bueno, el respaldo de su moneda estaría dado también por la medida de todo eso que produce el país, ¿ok? Vamos a repasar entonces cómo el dólar se convirtió en la moneda líder. Vamos un poco a revisar la historia. A partir de 1944, acuerdos de Bretton Woods, vamos a ubicarnos en el momento histórico que era un momento donde se había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al término de esta guerra mundial, era el único país, única superpotencia que no había sufrido los efectos de la devastación que fue la Segunda Guerra Mundial, y además era indiscutiblemente la economía más fuerte. Estaba viviendo un momento de rápido crecimiento industrial, fuertes acumulaciones de capitales, y además tenemos que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos además fue uno de los países que más apoyó a los llamados aliados de Europa a través de préstamos y una serie de recursos para que pudieran mantenerse durante este periodo. Y al terminar esta Segunda Guerra Mundial, bueno, se llegan a los acuerdos de Bretton Woods, a partir de los cuales Estados Unidos facilitaría la recuperación de Europa a partir de estos acuerdos, y uno de los elementos en los que se basaba el acuerdo era que esos préstamos que Estados Unidos iba a hacer a Europa, basados en dólares, iban a estar respaldados también en oro. Quiere decir que los dólares que prestaría Estados Unidos a Europa para su reconstrucción, esos dólares estarían respaldados en oro, lo que para Europa evidenciaba, ¿no?, la fortaleza de esta moneda. Como podemos ver acá en este gráfico de la Reserva Federal, vean acá el crecimiento que tuvo el Producto Interno de los Estados Unidos desde el año 1948 hasta el año 1974. Realmente es un crecimiento ininterrumpido y que se puede confirmar todo lo que fue el crecimiento del país en aquellos momentos. Ahora vamos a analizar lo que es el dólar y el patrón oro. ¿Qué fue lo que pasó con este patrón oro que se había establecido a partir de los acuerdos de Bretton Woods? Pues resulta que en mayo de 1971 Estados Unidos tuvo su primer gran déficit en la balanza comercial. Esta medida, tener déficit, significa que tus exportaciones, el volumen de ingresos de tus exportaciones es menor al volumen de lo que tú tienes que pagar por tus importaciones, y se crea una diferencia en esa balanza donde, como ustedes pueden entender, se debe más dinero del que se pudo ingresar. Ante esa situación en la que Estados Unidos no fue capaz de generar todo el dinero que compró, también se dio en paralelo a la situación de que muchos de los países que tenían estas reservas en dólares empezaron a acudir para extraer o cambiar el dólar por el oro. Y este evento trajo consigo que el presidente Richard Nixon, que se encontraba en cargo, pausara esa convertibilidad ante la avalancha que hubo de intentos de cambiar los dólares por oro,
Eso se conoció como el shock de Nixon. Y en resumen, esta decisión de Nixon puso fin a ese sistema de Bretton Woods donde estaba vinculado el dólar al oro. Hasta el día de hoy, como todos sabemos, el acuerdo más nunca se puso en marcha otra vez. Por lo tanto, esa pausa que anunció Nixon al final no fue nada más que sencillamente algo que quedó permanente. Evidentemente esto debilitó a la moneda en su momento al no estar respaldada en oro. Pero bueno, se trabajó, Estados Unidos comenzó a trabajar entonces con los países aliados y se creó un régimen financiero basado en monedas fiat que estarían determinadas por la libre flotación. Este sistema llegó entonces a reemplazar lo que fue como tal el sistema Bretton Woods, y también nace lo que es el sistema SWIFT, que es un sistema de pagos que entrelaza una serie de bancos a nivel internacional. En la actualidad tiene enlazado más de 11.000 entidades financieras en 204 países. Es un sistema que funciona las 24 horas del día. Y vale destacar que en este sistema el 40% de esas transacciones dentro del sistema SWIFT se realizan en dólares. Hay un detalle muy interesante, y es que el inicio y la creación de este sistema se había pactado bajo bases neutrales. Sin embargo, desafortunadamente al final ha sido utilizado también como para imponer sanciones contra diferentes países. Vean acá en el gráfico de la Reserva Federal nuevamente lo que es el inventario de oro de los Estados Unidos, y vean cómo desde el año 1948 hasta el año 1970, justo antes de que Nixon pusiera pausa a la convertibilidad, cómo las reservas de oro de los Estados Unidos cayeron a niveles que nos hace entender, si podemos ver acá, estaban en casi 20.000 y bajaron casi a 10.000. Quiere decir que en este plazo de tiempo Estados Unidos perdió la mitad de las reservas que tenía en oro. Así que pudiéramos entender el porqué de la decisión de Nixon de parar la convertibilidad. Ahora, junto a esos años, tenemos que recordar que en el año 1973 ocurrió la llamada crisis del petróleo. Esta crisis se origina a partir de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Arabia Saudita deciden implementar un embargo de petróleo contra Estados Unidos y los países occidentales en respuesta a la guerra de Israel y Palestina. En este contexto los precios del petróleo se dispararon, se dio inicio a una severa crisis económica global. Varios reportes que he revisado confirman que las gasolineras en los Estados Unidos comenzaron a quedarse sin gasolina, los carros parados. Realmente fue un momento muy complejo en la historia de la economía de los Estados Unidos. A partir de esta situación, Estados Unidos comenzó a trabajar desde el año 1973 con Arabia Saudita y la OPEC, alcanzándose después de 2 años un acuerdo que fue crucial para, en mi opinión, sobre todo los Estados Unidos. Bajo la administración de Nixon nuevamente y de la mano de Kissinger, se logró un acuerdo mediante el cual Estados Unidos acordó proveer de seguridad militar al régimen de Arabia Saudita, a cambio de que Arabia Saudita vendiera exclusivamente sus producciones de petróleo en dólares de los Estados Unidos. Más adelante este acuerdo también se extendió a otros miembros de la OPEC y vino a consolidar el uso del dólar como la moneda principal para el comercio de este commodity. Recuerden que estamos hablando del recurso que garantiza la energía, así que esta decisión, este acuerdo histórico que alcanzó los Estados Unidos con Arabia Saudita, para el país significó prácticamente ganarse la lotería, porque todas las ventas y exportaciones de petróleo se harían en la moneda de los Estados Unidos, lo que crearía una super demanda sobre la moneda americana. El impacto evidentemente fue increíble. A partir del acuerdo surge el término petrodólar, que se refirió a los dólares estadounidenses que se ganan los países exportadores de petróleo a través de esta venta. Se creó una amplia demanda global de dólares, ya que si necesitas comprar petróleo en el mercado internacional, ibas a tener necesidad de adquirir primero los dólares que te iban a pedir estos países exportadores. Pero además de esta decisión
Y además de esta necesidad de dólares, tenemos que los propios países, Arabia Saudita y los países de la OPEP, comenzaron a reinvertir las ganancias que estaban obteniendo de esos dólares en la misma economía de los Estados Unidos. Entonces, ya les digo, una cosa increíble que es una inyección súper fuerte para la economía americana, una inyección súper fuerte para lo que es el dólar. Imagínense que al final estas ganancias se convirtieron en bonos del tesoro, inversiones en empresas, bienes raíces. Ya les digo, esto es una decisión que realmente vino a sentar las bases de la fortaleza de la economía americana. Yo creo que analizando también un poco el momento en el que ocurre esta decisión, recuerden que el mundo se encontraba dividido en los años 1970, en esa década de 1970, entre el bloque de los Estados Unidos y los países europeos y lo que sería después la URSS y el CAME. En este entorno y en este momento histórico, yo creo que muchos países sintieron la necesidad de estar o en un modelo o en el otro. En el caso de Arabia Saudita no le interesaba el enfoque comunista. Al final recuerden que Arabia Saudita es una monarquía y bajo los principios que se regía la Unión Soviética, realmente países como Arabia Saudita no eran lo correcto. Recuerden que era la dictadura del proletariado, así que creo que en su momento no le costó mucho trabajo a Estados Unidos convencer a Arabia Saudita que sus objetivos y sus intereses eran mejor alineados con un Estados Unidos fuerte, que además, ya les digo, ofrecía garantías y protección a esa Arabia Saudita y a esos miembros de la OPEP. Pero ya les digo, fue una jugada maestra que vino a sentar las bases de la fortaleza de la economía americana, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué ha pasado también con el tema del dólar y esa fortaleza? Pues resulta que esa fortaleza del dólar también ha sido utilizada como un elemento negativo, porque ha sido utilizada entonces como herramienta política de castigo. En la actualidad, más de 20 países están expuestos a sanciones de los Estados Unidos, y estas sanciones muchas veces les impide el uso del dólar y del sistema bancario. Incluso muchas veces estos países que se encuentran sancionados son sacados de ese sistema SWIFT que habíamos hablado, por lo tanto encuentran muchas limitaciones a la hora de incorporarse al comercio internacional y de hacer operaciones. Por lo tanto, es un precedente súper negativo en mi opinión, porque si lo pensamos, lo que se convirtió en algo súper excelente para el dólar también demostraba que el dólar podía ser una amenaza. ¿Por qué? Porque en determinados momentos tú pudieras estar sujeto a estas sanciones de Estados Unidos y bueno, del resto de los aliados europeos. Y ya les digo, me parece que es algo que sirvió para muchos países entender que era una necesidad alejarse del dólar porque pudiera ser usado en tu contra. Así que yo pienso que esto fue, y esto es algo que todavía en la práctica existe, pero es algo que al final atenta sobre el interés de los países en adoptar la moneda americana, cuando en realidad saben que se utiliza como una herramienta política. Junio 9, 2024, Arabia Saudita decide no renovar este acuerdo. Acuerdo, recuerden que se había firmado en el año 1974, yo creo que hace más de 50 años. Vamos a repasar un poco la historia de las relaciones entre estos dos países. Les adelanto, yo creo que estos dos países al final desarrollaron una historia, una relación al final podríamos decir, de conveniencia, es la palabra. ¿Por qué? Porque al final siempre han sido países con muchas diferencias. Por ejemplo, Estados Unidos es una democracia, como ustedes saben. Estados Unidos basa su sistema en las elecciones. En el caso de Arabia Saudita es una monarquía islámica. En su momento, como les había comentado, ambos se oponían al comunismo. Yo creo que esto fue uno de los puntos en los que ellos encontraron tierra común. Encontraron además que podían desarrollar una relación de complementación. Las empresas americanas aportarían al reino de Arabia Saudita tecnología y experiencia, y Arabia Saudita pondría los yacimientos como tal. En su momento además tenían un enemigo común, que era Irán. La enemistad de Irán y Arabia Saudita, pese a ser países islámicos, viene dada por el tipo de islamismo que cada uno desarrolla, y son dos islamismos totalmente opuestos. Por lo tanto,
han sido enemigos desde hace muchos años. Ambos países tienen una visión opuesta del conflicto de Israel y Palestina. Quiere decir que Arabia Saudita y los Estados Unidos no comparten todo el conflicto y toda la situación. Existe un punto rojo muy fuerte debido a que durante los ataques de las Torres Gemelas del 11 de septiembre acá en los Estados Unidos se encontró participación de ciudadanos saudíes, y esto ha creado dentro de la sociedad y además dentro de la política un resentimiento sobre el por qué Arabia Saudita nunca detectó ni tuvo señales sobre estos ciudadanos de su país que estaban involucrados al final en esta acción que costó tantas vidas acá en los Estados Unidos y que al final no se olvida, ¿no? Así que esto es uno de los puntos rojos en los que la relación Estados Unidos y Arabia Saudita encuentra, ya les digo, un elemento de separación. Ahora, ¿qué cambia en esta relación? Uno de los elementos que cambia es que en el año 2017 Mohammed bin Salman es proclamado príncipe heredero. Tenemos que entender que esta es una persona que llega desconectada de esa relación que desde el año 1974 forjó a lo mejor su padre. Y tenemos que reconocer que es una persona que ya viene con sus propias ideas y con su propia visión de lo que quiere para Arabia Saudita, y además encuentra un mundo totalmente diferente al que existía en el año 1974. Ahora, ¿qué ha seguido pasando en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita? Bueno, ha habido todavía otros puntos también de tensión. En el año 2018 se ocurre el asesinato de un periodista saudí dentro de la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Esto fue ampliamente condenado. La CIA en su momento confirmó que la probabilidad de que fuera ordenado por el príncipe heredero era realmente casi el 99%. Y ya les digo, hubieron múltiples manifestaciones de parte de la política americana en que era un hecho condenable y por el cual el gobierno de Arabia Saudita debería pagar, aunque en reiteradas ocasiones el príncipe negó cualquier relación con la orden de asesinar a este periodista. Adicionalmente, Estados Unidos le ha manifestado a Arabia Saudita en su guerra contra Yemen que no está de acuerdo con la forma en que Arabia Saudita está llevando la guerra. En fin, en los últimos años ha habido muchos puntos de tensión, yo creo, entre estos dos países. Y también si analizamos la relación petrolera, yo diría que hoy por hoy Estados Unidos depende mucho menos de Arabia Saudita. En su momento, en el año 1974, en la década del 70, las exportaciones de Arabia Saudita hacia los Estados Unidos eran considerablemente mayores que lo que son hoy en día, sobre todo gracias a la técnica que desarrolló los Estados Unidos de esquisto, que es una técnica nueva que permite pozos que anteriormente ya no se podían desarrollar, pues bueno, continuar extrayendo producciones. Si buscan información verán que Estados Unidos por hoy tiene casi una posición dominante en el mundo de la producción de petróleo, así que a mí me parece que esto le ha dado un poco a Estados Unidos la idea de que realmente no depende tanto de Arabia Saudita como en su momento sí dependió. Pudiéramos confirmar a manera general, y yo creo que de interés, que es de conocimiento público, que Estados Unidos tiene 5 bases militares en Arabia Saudita. Ahora, como aspecto interesante que ocurre en el año 2022, Arabia Saudita confirmó que comenzaría a aceptar yuanes chinos en la venta de petróleo a China. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Estos hechos así de que de pronto Arabia Saudita, después de tantos años de relaciones con Estados Unidos, además sabiendo quién es Estados Unidos, decida hacer esta comunicación, no viene de la nada, es parte del esfuerzo chino por debilitar el poder que tienen los Estados Unidos. Y tenemos que reconocer que es un esfuerzo que ha tenido, bueno, ha sido exitoso porque se ha dado el cambio que Estados Unidos me parece que no le conviene, pero bueno, se dio. ¿Por qué en este momento? Como les había planteado, en el año 1974 o la década del 70 fue una época, yo pienso, de mucha división, un momento donde había dos grandes poderes, el poder supuestamente que tenía la Unión Soviética y bueno, el poder que tenía también los Estados Unidos. En su momento pudiéramos confirmar que Arabia Saudita se inclinó hacia lo que era el poder de los Estados Unidos
y a partir de, por supuesto, de las garantías que le dio Estados Unidos. Pero en este momento, 2024, la situación es totalmente diferente. Hay todo un empuje de parte de los BRICS hacia crear un nuevo poder, cambiar ese orden mundial que existe actualmente. Y no estamos hablando de un empuje sencillo, estamos hablando de un empuje realmente basado en países con mucho poder. Vean acá las capacidades de cada uno de estos países. Brasil, una enorme capacidad en comida, Rusia una enorme capacidad en recursos de energía y minerales, India tiene mucho potencial, servicios de inteligencia, también petróleo, China, la llamada fábrica del mundo. Todos sabemos que prácticamente el 90% de lo que se consume en el mundo se produce en China, es una realidad, y Sudáfrica es un exportador por excelencia de minerales que por hoy se produce en el mundo. Tenemos que reconocer además que alrededor del 45% de la población mundial vive en estos países. Sobre todo esta cifra ha sido ampliada a partir de que los BRICS anunciaron una expansión hacia todas aquellas naciones que quisieran ser parte de este bloque económico. Y además recuerden que China se encuentra en la zona de mayor crecimiento económico, que es Asia. Y además tenemos que sumar que han sido capaces de generar un sistema de pagos alternativo, el sistema SWIFT. Así que esto es una amenaza real que existe para el debilitamiento de lo que se ha conocido hasta ahora como el orden mundial imperante, y le podemos sumar a eso el logro que China tuvo en acercar posiciones entre Arabia Saudita e Irán, que recuerden, como les había comentado, eran enemigos acérrimos, incluso enemigos que en determinado momento tuvieron sus roces militares. Pero esto es un gran logro, el hecho de que China haya logrado unir a estos dos países y que aprendan a convivir. Pero ya les digo, el mayor esfuerzo que se ve aquí es el esfuerzo económico de lo que está logrando China en acercar posiciones en dos países tan importantes en el mundo petrolero. Como les digo, estamos viviendo un momento de disrupción a nivel global, y es una disrupción donde los BRICS están tratando de cambiar ese orden que hasta ahora ha habido entre las 7 naciones que se consideran las más desarrolladas, que es el grupo de los 7, que es Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. Ahora, yo no espero y no quiero que entiendan este video como un video alarmista. No es un video que busca crear pánico, miedo, para nada, pero sí es un video que busca mostrar la realidad de lo que está pasando. ¿Cuál es el estado de la economía de los Estados Unidos y del dólar en los momentos actuales a partir de esta decisión que toma Arabia Saudita? En el año 2023 el país cerró con un déficit comercial de 779 billones de dólares. Esto es un montón de dinero, esto es un déficit súper grande. Aunque en el 2022 el déficit fue de alrededor de 900.000 billones y hay una reducción, pero es que aún así este déficit no es sostenible, y más en un ambiente en el cual tu moneda es una moneda que está perdiendo valor y que puede estar perdiendo interés. Así que el país tiene que trabajar en tratar de cambiar esta situación, que es una situación muy compleja. Si a esta situación de déficit comercial histórico, porque este déficit comercial no es nuevo, si buscan la historia de los déficits comerciales de Estados Unidos lleva años en déficit comercial, que ya les digo, ha estado apalancado por esa fortaleza del dólar. A eso le sumamos la deuda que hoy por hoy tiene los Estados Unidos de casi 34 trillones de dólares. Imagínense que el Producto Interno Bruto del país es de 27 trillones y resulta que la deuda es más grande que todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Pero además no solamente es la deuda, porque además esta deuda realmente no se puede pagar de un solo momento. Piensen además en los intereses enormes que se están pagando por esta deuda. Para que tengan una idea, los Estados Unidos anualmente está pagando casi $1 trillón en intereses nada más de esta deuda. Así que la situación financiera como tal del país es compleja, la situación comercial del país es compleja. Las principales exportaciones, porque hay mucha gente que puede pensar, no, pero yo creo que Estados Unidos lo va a hacer muy bien, yo creo que Estados Unidos es un gran exportador, yo creo que Estados Unidos puede vivir perfectamente
con su propia moneda y con sus propios recursos. No están así. No están así porque si abren como tal y analizan la información, podrán ver, por ejemplo, acá tienen las principales exportaciones de Estados Unidos. Esto es información pública, la pueden consultar. Y aquí tienen las principales importaciones también que realiza el país. Adicionalmente a esto, si van a las tiendas en Estados Unidos, prácticamente encontrarán que todos los productos no se fabrican en Estados Unidos, que era lo que les estaba diciendo. Ya les digo, no es generar temor ni miedo, pero son una situación real. Y en lo personal sí creo que va a tener un impacto como tal en los Estados Unidos y en el orden mundial. Eso es inevitable. Ahora, hablemos un poco de las reservas mundiales. Veamos que todavía más del 50% de las reservas mundiales están en dólares. Ojo, de hace 10 años era 70%, hoy creo que son alrededor de 60%, quiere decir que han bajado. No obstante a eso, es masivamente el uso del dólar americano. Por lo tanto, esta crisis no es una crisis que se va a formar de la noche a la mañana, para nada. Hay mucho interés todavía en que el dólar sea una moneda y además es un padrón todavía universal. Estados Unidos también es un país con mucha, digamos, estabilidad, lo que interesa mucho en el plano económico y comercial, pero ya les digo, son situaciones que pueden cambiar y que van a cambiar, ¿ok? Potenciales consecuencias que tiene esta decisión. Puede que existirá una reducción de la demanda global de dólares. Existirá una también depreciación del dólar frente a otras monedas. Se puede esperar una alza en lo que es la inflación en los Estados Unidos, aumento de las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal, un impacto en los bonos del tesoro, porque puede que muchos países ya no se sientan interesados en comprar estos bonos del tesoro, desplazamiento del dólar como moneda de reserva, cambios en las relaciones internacionales, diversificación de las reservas internacionales, impacto en el mercado petrolero, reajustes económicos globales. Estos son consecuencias, existirán muchas más, pero estos son a modo general algunas de las consecuencias más importantes que traerá esta medida que se aplicó por parte de Rusia, de Arabia Saudita. ¿Qué ideas? ¿Qué podemos hacer ante este escenario donde yo nunca les voy a decir que se queden de brazos cruzados mirando lo que va a pasar? Yo creo que tenemos que aprender a invertir. Este canal, Ecofinver, es un canal dedicado a transmitirle a la comunidad hispana ideas acerca de las inversiones. Es verdad que las principales ideas que acá comparto en el canal son ideas de inversión en la bolsa de valores, pero quiero que en este video se lleven la idea fundamental de que debemos todos aprender a invertir, debemos todos aprender a poner nuestro dinero en activos que sean capaces de generar retornos de capital y no en pasivos que no generan nada. ¿Qué ideas podemos encontrar acá? Activos internacionales sería para todos aquellos que tengan la oportunidad invertir en acciones y bonos de mercados internacionales. Eso le ayudaría a reducir la exposición al dólar y a la economía estadounidense. La compra de metales preciosos. Hay muchas personas que apuestan a la compra de oro y otros metales como la plata. A menudo se consideran refugio. El problema de la compra de metales preciosos es que ustedes tienen que almacenar esos metales preciosos, tienen que tener un lugar seguro donde almacenar si compran oro, si compran plata, si compran diamantes y bueno, tiene esa dificultad. Podemos desarrollar también estrategias basadas en inversiones en bienes raíces y muchas de estas inversiones también se recomienda que sean fuera de los Estados Unidos. Aperturar cuentas en divisas extranjeras también es una de las medidas que se puede desarrollar. Invertir en unos bonos llamados TIPS, que son unos bonos diseñados para proteger contra la inflación, es una estrategia interesante de la cual ya les digo deben buscar más información. Reducción de las deudas en un contexto como este, es muy importante tratar de minimizar los efectos de deudas que podamos tener, y si vamos a tener deudas deben ser deudas positivas. Deudas positivas, recuerden que son aquellas deudas que pueden estar relacionadas con la posibilidad de invertir. Existe en Estados Unidos el concepto de deuda buena y deuda mala. Deuda buena son todas aquellas deudas que tenemos pero que son capaces de generar activos o que son capaces de comprar activos, y la deuda mala es aquella que se utiliza para la compra de pasivos. Y por supuesto establecer y aprender a ahorrar más y crear un presupuesto que nos ayude a alcanzar determinadas metas financieras. ¿Qué conclusiones tenemos después de todo lo que les he platicado? El año 2024 va a ser un año al final recordado por muchas cosas,
pero sobre este aspecto va a ser un año recordado como el año del fin del petrodólar, algo que en mi opinión sin lugar a dudas va a impactar en la economía americana, va a impactar en la forma en que Estados Unidos se ha proyectado hacia el mundo y va a impactar en el orden económico comercial existente, en mi opinión, en los próximos 5 o 10 años tal vez. ¿Okay? Hasta aquí, espero que este video realmente les haya resultado súper interesante. Espero haber despertado la curiosidad de ustedes con relación a lo que ha pasado y espero además que se sientan motivados si quieren a buscar mucho más información. Quisiera que me regalaran de parte de ustedes vuestros comentarios, vuestras opiniones acerca de qué creen de todo lo que les he expuesto acá. Y para mí será un placer de verdad responderles a todas vuestras preguntas y comentarios. ¿Ok? Les agradezco y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Chao, chao.